El ambiente en la oficina de Rafael era tan pulcro como frío. Estaba sentada frente a su escritorio, la madera brillante y sin una sola mota de polvo, y él, al otro lado, con esa sonrisa forzada que nunca me gustó. Podía sentir la tensión en el aire, densa como la niebla. Rafael deslizó un sobre blanco sobre el escritorio hacia mí. No tuve que abrirlo para saber lo que contenía. Daniela, dijo, y su voz sonaba extrañamente ajena, como si estuviera leyendo un guión. Tu puesto, lamentablemente, es no esencial en nuestra nueva estructura organizacional. A partir de hoy, tus servicios ya no son requeridos. El golpe fue físico, como si me hubieran empujado. El aire se me escapó de los pulmones. ¿No esencial? La frase rebotó en mi cabeza. 10 años, 10 años de mi vida. Intenté hablar, pero la garganta se me había cerrado. Rafael continuó, con un tono que pretendía ser comprensivo, pero sonaba condescendiente. Sabemos que tu trabajo fue valioso, Daniela. Realmente valioso. Pero la empresa necesita mirar hacia adelante, optimizar procesos, ya sabes. Su mirada se desvió un momento, como si buscara las palabras en algún manual corporativo. Y luego, soltó la puñalada final, con una naturalidad que me quemó más que el despido en sí. Por supuesto, tus reportes de control de calidad serán la base de nuestra gran demostración para inversores. Son un gran activo para el futuro de salud innovadora. Un gran activo. Mis reportes, mis datos, mi trabajo, para ellos. Y yo a la de. Calle. El nudo en mi garganta se apretó. ¿No esencial? Después de una década de dedicarme en cuerpo y alma a esta empresa, ¿mis reportes? ¿Qué diablos tenía que ver una cosa con la otra? Quería gritar, quería preguntar, quería exigir una explicación real, pero las palabras se quedaron atascadas. Me esforcé por mantener la compostura, aunque mi mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Rafael se puso de pie, dándome a entender que la conversación había terminado. Seguridad te acompañará para que recojas tus cosas y salgas de las instalaciones. Esa frase fue el colmo. Escoltada, como una delincuente. La deshumanización del proceso era brutal. Me levanté mecánicamente, el sobre aún intocado sobre el escritorio, y caminé hacia la puerta. Mientras avanzaba por los pasillos, sentí las miradas de mis compañeros. Algunos bajaban la vista, otros me lanzaban miradas rápidas de lástima o incomodidad. El peso de la vergüenza cayó sobre mí, pero no era vergüenza por mi situación, sino por la mezquindad de la empresa, por la frialdad con la que descartaban a alguien que lo había dado todo. Era la vergüenza de ver cómo trataban a la gente. Justo cuando pasábamos por la sala de reuniones principal, la puerta estaba entreabierta. Pude ver a un grupo de ejecutivos, todos con sonrisas amplias y satisfechas, frente a una pantalla brillante. Un gráfico grande, pulcro y profesional, mostraba la frase, resultados de calidad impecables. Reconocí. La estética al instante, los colores, el formato. Y los datos. Eran mis datos. Mis números. El resultado de innumerables horas, auditorías y noches sin dormir. En la pantalla, un prototipo de dispositivo médico, que yo misma había ayudado a certificar con cada prueba de calidad, relucía. Estaba siendo exhibido como el trofeo de ellos. El resentimiento se mezcló con una incredulidad helada. No solo me despedían de la forma más fría e impersonal posible, sino que iban a parasitar mi trabajo, mi reputación implícita, mi legado de calidad, para cerrar un trato multimillonario. Mientras tanto, yo quedaba en la calle, con el aire helado de la incertidumbre golpeándome la cara. La gravedad de la traición se asentó en mi estómago como un bloque de hielo. Esto no era solo un despido, era un robo, un borrado de mi existencia profesional para el beneficio de otros. Caminé los últimos pasos hacia la salida, mi mirada fija en el gran cartel de Salud Innovadora S.A., por última vez. La vergüenza y el dolor se transformaron, lentamente, en una chispa de fría determinación en mis ojos. No se saldrían con la suya. Llegué a mi apartamento, y el silencio me golpeó más fuerte que cualquier palabra de Rafael. Las paredes parecían más frías, el aire más denso. El sobre de despido seguía sobre la mesa de la cocina, intocado,
como una serpiente blanca que no quería mirar. No pude quitarle los ojos de encima, pero tampoco pude tocarlo. Sentía una irrealidad que me envolvía, como si todo lo que había pasado en la oficina fuera un mal sueño. ¿De verdad había pasado? ¿De verdad me habían despedido así, sin más? El miedo se instaló, frío y pesado, en el hueco de mi estómago. Miedo a lo desconocido, a cómo iba a pagar las cuentas, a qué sería de mí sin ese ingreso estable, sin la rutina que había sido mi vida durante tanto tiempo. Me senté en el sofá, el que había comprado con mi primer bono importante, y tomé una taza de café que se había enfriado hace horas. La tenía en las manos, pero no la probaba. Estaba helada, como mi ánimo. Mi mente, sin permiso, empezó a rebobinar. 10 años. Una década de mi vida en Salud Innovadora S.A. Pasaron frente a mis ojos como una película vieja y empolvada, cada escena, cada detalle, cobrando un nuevo y amargo significado. Recordé las noches sin dormir, pegada a la pantalla, revisando cada punto y cada coma de los informes de auditoría. Las veces que me quedé hasta el amanecer, asegurándome de que cada protocolo de calidad estuviera impecable, sin una sola falla, antes de una inspección importante. Los fines de semana que pasaba en la planta, puliendo procedimientos, optimizando procesos, siempre buscando la perfección. Los cursos de capacitación que pagué de mi bolsillo, porque quería ser la mejor. Mantenerme siempre actualizada en un campo tan crítico como el de los dispositivos médicos. ¿Cuántas veces cancelé planes con amigos, cumpleaños familiares, diciendo, no puedo, tengo que terminar esto, o hay una emergencia en la planta, no puedo dejarlos solos? Para mí, el trabajo no era solo un empleo, era mi pasión, mi compromiso total. Era una parte enorme de lo que era Daniela López. Mi obsesión con los detalles, con la precisión, era legendaria en el departamento. Algunos lo veían como una manía, una obsesión casi enfermiza, pero para mí era una responsabilidad sagrada. El orgullo que sentía al saber que cada dispositivo médico que salía de esa planta, bajo mi supervisión de calidad, era seguro para el paciente. La gente confiaba en nosotros con sus vidas, con su salud, y yo me tomaba eso más en serio que cualquier otra cosa. No era solo un producto, era una promesa de bienestar. Era una cuestión de ética, de respeto por la vida humana. Pensé en Rafael. Al principio, las fricciones eran pequeñas, casi imperceptibles, fáciles de ignorar o de justificar. Él siempre parecía más preocupado por los números de producción, por los plazos de entrega que nos imponían desde arriba, que por los estándares rigurosos que yo defendía a capa y espada. Daniela, ¿no podemos agilizar un poco esto?, me decía con esa sonrisa tensa, como si los procesos de calidad fueran un mero trámite. O, tus informes son demasiado detallados a veces, ¿no crees? Yo siempre me mantenía firme. Le explicaba, una y otra vez, la importancia de cada paso, de cada prueba, de cada validación. No podía ceder en algo tan crítico como la calidad de un producto que, literalmente, salvaría o mejoraría vidas. Mi puesto era un guardián, y no pensaba abandonar mi puesto. Recordé las conversaciones con la dirección, las promesas de ascensos, de ser una pieza clave en el futuro de la empresa. Me decían que mi ojo para el detalle y mi compromiso eran invaluables, que yo era fundamental para la reputación de Salud Innovadora. Yo creía en ello con todo mi ser. Creía que mi ética de trabajo, mi lealtad inquebrantable, serían recompensadas, que mi futuro estaba asegurado en Salud Innovadora. Me veía creciendo con ellos, aportando, construyendo. El contraste entre todo ese esfuerzo, esa entrega total, y el no esencial que Rafael me había lanzado a la cara, me devoraba por dentro. Mi valor no solo había sido negado de la forma más fría e impersonal, sino también usurpado. Esa noche, el miedo inicial a quedarme sin trabajo, a no saber qué hacer, se transformó. Se convirtió en una indignación profunda, hirviente, que me quemaba la garganta. Sabía que mi nombre, mi reputación, mi legado profesional estaban intrínsecamente vinculados a esos informes. Esos mismos informes que ahora usarían para su propio beneficio, para cerrar un trato multimillonario, sin darme ni un ápice de crédito, mientras yo quedaba en la calle,
con la incertidumbre como única compañera. La herida era profunda, más allá de lo que podía expresar con palabras. Era una traición personal y profesional. Pero en lo más hondo de esa herida, algo más empezaba a gestarse. Un sentimiento frío, punzante, que no era miedo, sino algo mucho más peligroso para ellos. Era la semilla de una determinación que aún no sabía a dónde me llevaría, pero que ya no me dejaría en paz. Pasaron varios días. Los primeros fueron un limbo de café frío y de mirar fijamente las paredes de mi apartamento, sintiendo el vacío que había dejado mi despido. La pena, la autocompasión, incluso un poco de rabia ciega, se agotaron. Como un fuego que se consume, dejaron atrás una brasa diferente, más fría, más dura. La imagen de Rafael, con su sonrisa forzada, exhibiendo mi trabajo en esa pantalla brillante, se había grabado a fuego en mi mente. Me perseguía en cada pensamiento, en cada silencio. Ya no era solo una herida, era una obsesión silenciosa. Una tarde, mientras revisaba mi correo personal, buscando contactos antiguos o alguna oferta de trabajo que me pudiera sacar de aquel pozo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. ¿Hola? ¿Daniela López?, preguntó una voz baja y nerviosa. Reconocí el timbre. Era Elena, una ingeniera junior que había trabajado bajo mi supervisión. Siempre le tuve mucho aprecio. Era inteligente y muy dedicada. Sí, Elena, soy yo. ¿Cómo estás?, le dije, intentando sonar normal, aunque por dentro me preguntaba por qué me llamaba. Desde que me despidieron, había evitado el contacto con la gente de la empresa. Daniela, necesito hablar contigo. Es importante, dijo Elena, y su voz temblaba un poco. Estoy llamando desde mi teléfono personal. No quiero que me escuchen aquí. Es sobre los informes. Los de control de calidad. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con los informes, Elena? Se tomó un momento como si buscara el valor para hablar. Es que noté algo extraño. Ya sabes que Rafael nos tiene trabajando a marchas forzadas para la demostración de inversores. Estoy revisando unos documentos de la fase de pruebas del dispositivo que certificaste, y hay un informe crucial, uno de los últimos, el que tiene tu firma, pero las fechas y los resultados no coinciden con los originales que recuerdo haber visto. Yo misma hice algunas de esas pruebas contigo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con que no coinciden? ¿Cómo que mi firma? Sí, tu firma está ahí, impresa, pero parece que lo retocaron para la demo, Daniela. Los números, los resultados. Y creo que tu firma fue replicada, como si la hubieran escaneado y pegado. No lo sé con seguridad, pero algo no me cuadra. No son los resultados reales que obtuvimos. Son demasiado perfectos. Y las fechas, algunas están un poco desfasadas. La llamada de Elena fue la gota que derramó el vaso, el punto de quiebre definitivo. No solo me habían despedido, no solo habían robado mi trabajo y mi esfuerzo para presentarlo como propio. Habían falsificado. Habían falsificado los datos de un informe crítico de calidad. Habían falsificado mi firma. Eso no era solo una traición personal. Eso era un delito grave. Era un ataque directo a mi integridad profesional, a todo lo que yo representaba como supervisora de calidad. Era un desprecio absoluto por la ética, por la verdad, por la seguridad del paciente. La rabia, que hasta ese momento había sido un fuego sordo, se encendió de golpe, pero no fue una rabia descontrolada. Fue una rabia fría, gélida, que se transformó casi de inmediato en una determinación implacable. Mis manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esto ya no era solo sobre mí, no era solo sobre mi despido injusto o la humillación. Esto era sobre la ética de la empresa, sobre la seguridad de los pacientes que usarían esos dispositivos. Si estaban falsificando informes para una demostración tan importante, ¿qué más estaban ocultando? ¿Qué riesgos estaban asumiendo con la vida de las personas? Mi resolución se endureció hasta convertirse en acero. Sentí una claridad mental que no había tenido en días. Colgué el teléfono, agradeciendo a Elena y pidiéndole que fuera muy
cuidadosa. Miré a mi alrededor, a mi apartamento, al café ya helado sobre la mesa. Respiré hondo, y una promesa silenciosa, pero firme, se formó en mi mente. No te saldrás con la tuya, Rafael. Ni tú ni Salud Innovadora. Me llamaron no esencial, pero mi ausencia y mi conocimiento de cómo funcionan las cosas en esa planta van a ser lo más esencial que verán. Lo van a sentir. Me echaron por ser no esencial, pero voy a demostrarles que soy absolutamente indispensable. Indispensable para que la verdad salga a la luz. La decisión estaba tomada. Iba a contraatacar, pero no con ira ciega, no con gritos ni escenas. Sería con una inteligencia precisa, con una estrategia calculada. La venganza, sabía, se serviría, y sería a la temperatura perfecta para el café frío que tenía en mis manos. Después de esa llamada con Elena, algo cambió dentro de mí. La rabia se enfrió, se volvió como el hielo. Y con esa frialdad vino una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Mi antigua meticulosidad como supervisora de calidad, esa que Rafael había llamado demasiado detallada, se convirtió en mi arma. Ya no era Daniela la que estaba dolida, sino Daniela la estratega. Empecé a trazar mi plan. ¿Qué necesitaba? Pruebas. Pruebas irrefutables que demostraran el fraude. Y sabía cuál era su mayor debilidad. Su desesperación por cerrar ese trato multimillonario con los inversores. Eso los había hecho descuidados, ambiciosos, dispuestos a mentir y falsificar. Esa era la cuerda de la que tenía que tirar. El obstáculo principal era obvio. Mis accesos a la planta habían sido revocados. No podía entrar. No podía revisar los archivos. No podía hablar directamente con la gente sin levantar sospechas. La seguridad interna de Salud Innovadora era estricta, y si intentaba algo, me tacharían de resentida y me silenciarían fácilmente. Necesitaba una fuente interna, alguien que estuviera dentro y que pudiera ayudarme sin exponerse demasiado. Así que empecé a hacer llamadas, pero no de forma directa. No preguntaba sobre el fraude. Eran llamadas discretas, de ponerme al día, con algunos colegas de confianza. Quería saber cómo estaban, qué tal les iba el trabajo, si sentían la presión. Me enfoqué en aquellos que, como yo, siempre habían priorizado la calidad, los que se negaban a cortar esquinas y que probablemente también estaban sintiendo la presión de Rafael para agilizar las cosas. Una de esas llamadas fue a Miguel. Miguel era un técnico de laboratorio con el que siempre tuve una excelente relación. Era un hombre honesto, de esos que hacen su trabajo con total dedicación, sin importar quién esté mirando. Hablamos un rato de cosas triviales, y luego, con la conversación ya más fluida, le pregunté cómo estaban las cosas en la planta. Se notaba la frustración en su voz. Me confesó que a él también lo habían marginado un poco, que Rafael le había menospreciado por negarse a flexibilizar ciertos protocolos. Daniela, me dijo, su voz bajando a un susurro. Esto es un desastre. Están falsificando todo. Yo mismo vi cómo modificaban los informes, cómo ajustaban los resultados de ciertas pruebas para que se vieran bien para los inversores. Es un fraude, Daniela, y me da miedo lo que pueda pasar con la gente que use esos aparatos. Mi corazón dio un vuelco. Era lo que necesitaba escuchar. Le conté lo que Elena me había dicho, lo de mi firma falsificada. Miguel se quedó en silencio un momento, y luego me dijo, sabía que algo no andaba bien. Por si acaso, Daniela, por si acaso, he estado haciendo fotos discretas con mi móvil. Capturas de pantalla de los informes falsificados en el sistema, mensajes internos de Rafael presionando por resultados positivos a toda costa. Incluso tengo una foto de la hoja original donde habías estampado tu firma, antes de que la copiaran y pegaran en el documento fraudulento. Lo tengo todo guardado en un paquete cifrado. Te lo envío ahora mismo. No podía creerlo. Miguel no solo era el héroe inesperado, sino que ya había hecho la mitad del trabajo por mí. Pocos minutos después, recibí el paquete cifrado. Me senté frente a mi computadora, el corazón latiéndome fuerte, pero mi mente estaba en calma. Abrí los archivos. Comparé las fotos de Miguel con mis propios registros de respaldo, con las fechas de los informes originales que yo había guardado celosamente. La evidencia era aplastante, indiscutible.
No solo habían falsificado mi firma, sino que los datos mismos habían sido manipulados, maquillados, para mostrar una calidad impecable que simplemente no existía. Esto comprometía directamente la seguridad de los dispositivos. No era solo un fraude financiero, era un riesgo para la salud pública. Mi investigación se centró en la Autoridad Regulatoria de Dispositivos Médicos en México, COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Necesitaba saber cómo presentar una denuncia anónima, qué detalles eran cruciales, qué tipo de pruebas necesitaban, y lo más importante, el momento perfecto para golpear. La demostración para inversores era la fecha límite, la hora H. Tenía que activar la bomba justo antes, para maximizar el impacto, para que la noticia explotara en el peor momento posible para ellos. Mientras revisaba la página de COFEPRIS, mi plan se fue armando en mi cabeza. Cada paso, cada detalle. La venganza no sería ruidosa ni impulsiva, sería precisa, sería devastadora. Mi plan estaba listo. El sol de Monterrey brillaba sobre la ciudad. Un día normal para la mayoría, pero para mí era el día cero. En mi corazón no había sol, sino una frialdad calculada, una calma extraña. Sabía que en este preciso momento, en la planta de salud innovadora CA, todo era un hervidero de actividad. Los ejecutivos, Rafael a la cabeza, estarían en su punto más vulnerable, puliendo los últimos detalles de su gran estafa para los inversores de $200 millones. Me senté frente a mi laptop, con una taza de café que ya estaba fría a mi lado. Era el mismo café que había estado conmigo durante los días de mi despido, el que me había acompañado en mi dolor y en mi transformación. Abrí el portal de denuncias anónimas de COFEPRIS. Cada clic fue metódico, preciso, como si estuviera siguiendo un protocolo de calidad. No había prisa, no había nervios, solo una determinación férrea. Adjunté los archivos que Miguel me había proporcionado, las fotos de los informes falsificados, las capturas de pantalla de los chats incriminatorios de Rafael, donde presionaba a su equipo para optimizar los resultados. Luego, adjunté mis propios documentos originales, mis respaldos, para que pudieran contrastar la verdad con la mentira. Escribí un texto conciso, técnico, innegable. Detallé las fechas exactas de los informes manipulados, las irregularidades en la supervisión de calidad y, lo más importante, enfaticé el riesgo para la seguridad del paciente. No usé lenguaje emotivo, solo hechos, datos, evidencia irrefutable. Quería que mi denuncia fuera tomada con la seriedad que merecía, sin espacio para la duda. Con un último respiro, que se sintió como una exhalación de todo el resentimiento acumulado, presioné enviar. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo, una mezcla de ansiedad por lo que vendría, alivio por haber dado el paso, y la profunda satisfacción de saber que el engranaje de la justicia ya estaba en marcha. El golpe había sido dado. La bomba, metafóricamente hablando, ya estaba activada y el temporizador en cuenta regresiva. Cerré los ojos por un instante y pude imaginar la escena en la planta. Los elegantes inversores extranjeros, con sus maletas ejecutivas y sus trajes impecables, llegando en coches de lujo. Las sonrisas forzadas de Rafael y los directivos, dándoles la bienvenida, fingiendo una cordialidad que no sentían. La sala de reuniones, pulcra y moderna, con las pantallas gigantes mostrando esos datos que yo había generado, ahora adulterados, maquillados para engañar. Rafael, en su salsa, con su voz engolada, a punto de cerrar el trato de su vida, a punto de embolsarse millones a costa de mi trabajo y de la integridad de la empresa. Él no tenía idea de lo que se le venía encima. Yo no podía estar allí, claro. Sería demasiado arriesgado, y mi presencia solo serviría para que me vieran como una mujer resentida. Pero me mantuve pegada a mi teléfono, revisando las noticias locales, aunque sabía que tardarían en reflejar algo así. También estaba atenta a un grupo de chat discreto que teníamos algunos antiguos compañeros, aquellos que compartían mi preocupación por la ética. Sabía que la maquinaria burocrática de COFEPRIS podía ser lenta, pero la naturaleza crítica de la denuncia, fraude en dispositivos médicos y riesgo para la salud pública, garantizaba una respuesta rápida, o al menos eso esperaba. No era un simple papeleo, era un asunto de vida o muerte potencial. Las horas pasaron lentamente, cada minuto estirándose como chicle.
Mi café se enfrió aún más. Empecé a dudar. Por un momento, a preguntarme si realmente funcionaría, si mi plan era lo suficientemente sólido. Pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Mi corazón se detuvo. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Están aquí, Cofepris, justo cuando Rafael iba a empezar su presentación. Esto es un circo. Una sonrisa imperceptible se dibujó en mis labios. No fue una sonrisa de alegría ruidosa, sino una de profunda satisfacción, de victoria silenciosa. Mis ojos irradiaban una determinación, fría y triunfante. La trampa, activada con la precisión de un cirujano, había atrapado a mis presas en el momento más inoportuno, el momento en que su ambición estaba a punto de coronarse. El café frío en mi taza ya no me importaba. La venganza se estaba sirviendo, y estaba a la temperatura perfecta. El mensaje de Miguel fue como el detonante de una explosión silenciosa. Están aquí, Cofepris, justo cuando Rafael iba a empezar su presentación. Esto es un circo. La noticia, aunque solo fuera una frase en mi teléfono, se propagó en mi mente como un reguero de pólvora, incendiando cada rincón. Aunque no estaba allí, podía sentir el caos, la confusión, el pánico. Podía casi saborear el ambiente de golpe de estado corporativo. Me imaginé la escena con una claridad vívida. Los inversores, esos hombres y mujeres de negocios con sus maletas ejecutivas relucientes, sus trajes caros, recién llegados, estarían a punto de tomar asiento en la sala de reuniones, tal vez ya con una sonrisa educada en sus rostros, listos para escuchar la propuesta de Rafael. Y justo en ese momento, cuando el telón estaba a punto de levantarse para su gran show de 200 millones, dos vehículos discretos, pero con el inconfundible logo de Cofepris, se detuvieron frente a la entrada principal de Salud Innovadora. Visualicé a los inspectores, hombres y mujeres serios, con sus insignias oficiales y sus carpetas bajo el brazo, ignorando cualquier protocolo, cualquier recepcionista. Entraron directamente a la sala de reuniones, sin pedir permiso, sin titubear. La presentación de Rafael, que seguramente ya estaba en la pantalla, se detuvo en seco. Su sonrisa forzada, esa que me había recibido el día de mi despido, se desvaneció en una mueca de incredulidad, para luego transformarse en puro pánico. Los directivos, sentados a la mesa, intercambiarían miradas de confusión y alarma, sin entender qué estaba pasando. Los inversores, astutos como eran, captarían de inmediato que algo andaba muy, muy mal. Interrogatorio in situ, pensé. Los inspectores solicitarían hablar directamente con Rafael, el gerente de producción, y con el gerente general. Pedirían acceso inmediato a todos los registros de calidad, a esos informes específicos que yo había mencionado en mi denuncia anónima. Y lo más importante, a los archivos de personal relacionados con los recientes cambios en el departamento de calidad. Imaginar la palabra fraude y seguridad del paciente, susurrada en voz baja en esa sala, con los ejecutivos pálidos, me dio una satisfacción profunda. Esa palabra era un veneno lento, pero letal, para su reputación. La demostración, por supuesto, sería cancelada en el acto. ¿Quién iba a invertir $200 millones en una empresa que estaba siendo investigada por fraude y por poner en riesgo la seguridad de los pacientes? Nadie. Los inversores, ahora completamente desencantados, recogieron sus cosas y se marcharían con la misma rapidez con la que habían llegado. Esos $200 millones, la promesa de una gran inyección de capital, se esfumarían en el aire como una ilusión vacía, como si nunca hubieran existido. La caída de Rafael sería inevitable. La investigación interna y externa comenzaría de inmediato. No podrían ocultar la evidencia que Miguel y yo habíamos recopilado. Rafael sería suspendido de sus funciones, y luego, sin duda, despedido. Su imagen, esa imagen pulcra y ambiciosa que tanto se había esforzado por construir, se desmoronaría bajo el peso de las acusaciones de manipulación de datos y falsificación. Su carrera, su reputación, todo por lo que había pisoteado a otros, se haría pedazos. Y Salud Innovadora S.A. se enfrentaría a las consecuencias. Multas masivas, una auditoría regulatoria exhaustiva que sacaría a la luz todas sus prácticas dudosas, una crisis de reputación devastadora que mancharía su nombre por años.
Las acciones de la empresa caerían en picada. La gente perdería la confianza. Mi risa, fría y calculadora, resonaría en las paredes ahora silenciosas de la sala de reuniones, en los despachos vacíos de los ejecutivos. Los no esenciales, como me habían llamado, habíamos derrumbado su imperio de mentiras. Me levanté de mi silla, dejando la taza de café frío sobre la mesa. No había necesidad de celebrar ruidosamente. La victoria era mía, y era mucho más dulce porque era silenciosa, precisa, profesional. Había usado sus propias herramientas, su propia codicia, para desmantelar su fachada. Me habían dicho que no era esencial, pero mi ausencia y la verdad que llevaba conmigo habían sido lo más esencial que jamás sentirían, y eso, para mí, era la venganza perfecta. Las semanas siguientes fueron una vorágine, pero esta vez yo no estaba en el centro del caos, sino observándolo desde la distancia, con una calma que me sorprendió a mí misma. La denuncia anónima que envié a Cofepris desencadenó una investigación que no pudieron detener. Al poco tiempo, recibí una llamada. Era de Cofepris. Necesitaban mi testimonio. Querían que formalizara la denuncia con mi nombre y que aportara mis pruebas originales. No dudé ni un segundo. Fui a sus oficinas. Llevé todos mis documentos, mis respaldos, mis correos electrónicos, todo lo que había guardado celosamente durante años. Lo presenté con profesionalismo, con detalle, sin rencor, solo con la fría claridad de los hechos. Mi integridad fue confirmada. No había un solo cabo suelto en mis registros que pudiera ser cuestionado. La investigación confirmó todo. El fraude. Rafael, por supuesto, fue despedido. Pero eso no fue todo. La cosa no quedó solo en un despido. Fue investigado formalmente por fraude y por poner en riesgo la salud pública con sus prácticas peligrosas y la manipulación de datos. Su ambición le había costado muy caro. Salud Innovadora S.A., para intentar controlar el daño masivo a su reputación y evitar demandas aún mayores, se vio obligada a negociar. Me ofrecieron una compensación legal sustancial. Era por despido improcedente, por daño moral y por el uso fraudulento de mi trabajo. La suma era enorme, mucho más de lo que habría ganado en años de trabajo en esa empresa. Era justicia, no solo económica, sino una reivindicación total. Con ese capital en mis manos, y mi reputación profesional no solo intacta, sino reforzada por mi acto de valentía y mi compromiso con la verdad, supe que no quería volver a trabajar para nadie más. No quería otro empleo corporativo donde mi valor pudiera ser de nuevo cuestionado por la ambición de otros. Decidí que era el momento de ser dueña de mi propio destino. Monté mi propia consultoría de calidad para empresas de dispositivos médicos aquí mismo en Monterrey. La llamé Veritas Calidad. Veritas, que significa verdad en latín. Mi eslogan era simple, directo, un reflejo de mi experiencia. Integridad innegociable. No pasó mucho tiempo antes de que llegara mi primer cliente. La historia de lo que había pasado en Salud Innovadora, aunque nunca se publicó con mi nombre en los periódicos, se rumoreaba en la industria. Los detalles se filtraron, la verdad se hizo camino. Mi reputación, la de una profesional que no se doblegaba ante la presión y que defendía la calidad por encima de todo, creció. La gente sabía quién era yo, y sabía que podían confiar en mi palabra, en mi trabajo. Era el mejor tipo de publicidad. Ahora, sentada en mi propia oficina, con mi propia placa en la puerta, independiente y dueña de mi tiempo, miro por la ventana. La ciudad de Monterrey se extiende ante mí, vibrante y llena de posibilidades. Pienso en todo lo que pasó. Me dijeron que no era esencial. Digo en voz baja, casi para mí misma. Hasta que mi ausencia y la verdad que llevaba conmigo derrumbó su show de $200 millones. Es una ironía que todavía me hace sonreír con una mezcla de amargura y triunfo. Aprendí una lección muy importante. Tu valor no lo define la etiqueta de una empresa, ni la opinión de un gerente ambicioso. Tu valor lo define la solidez de tu trabajo, la integridad de tu carácter y la verdad que defiendes. Así que, si alguna vez te sientes no esencial o si tu esfuerzo es desvalorizado, recuerda mi historia. Recuerda la historia de Daniela López. Tu valía no la decide una carta de despido fría e impersonal, sino la integridad de tu trabajo. Y a veces, la mejor forma de demostrarlo
es dejando que tu ausencia hable por sí misma, o que la verdad te reivindique de formas que nunca imaginaste. La justicia, mis amigos, es un plato que se sirve mejor, bien frío. ¿Qué historias de venganza profesional has vivido tú? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte a Café Frío y Venganza para más historias donde la justicia se cocina a fuego lento y se sirve a la temperatura perfecta. Hasta la próxima.